Es estos años que surgen las primeras estadísticas, etcétera, los catastros, lo que se trata es de ordenar y regular la vida de la población y asegurar la subsistencia de la población, ¿no? Bueno, y finalmente tienen dos fundamentos distintos, ¿no? La soberanía, como la autoridad paterna, sería parte del orden natural. En cambio, el gobierno es de naturaleza convencional. Digamos, cómo desarrollar una producción, bueno, uno puede tener una opinión, pero bien puede estar equivocado, eso puede dar lugar a materia de debate y de interpretación, no así la soberanía, ¿no? Bueno, y esto en el caso de Finestrat dice corresponde, ¿no?, a dos principios políticos distintos. Él distingue el principio monárquico del aristocrático. Todo gobierno monárquico en realidad es un gobierno mixto para él, porque combina estos dos principios. El monárquico, digamos, el poder real para Finestrat no se lo da al más sabio, porque el saber puede cuestionarse, se lo da a aquel que ha sido designado por Dios como tal. Es distinto al principio aristocrático, que es el que regula el ejercicio del gobierno y que se confiere sí a aquellos más sabios, aquellos poseedores de un saber, ¿no? Bueno, de esta forma, con esta distinción va a ser fundamental, porque va a resolver el problema fundamental que planteaba la recepción de la vieja teoría aristotélica de las formas de gobierno. Según la vieja teoría de las formas de gobierno, había diversas formas de gobierno que eran todas perfectamente legítimas, básicamente tres: aristocracia, monarquía y democracia, y todas sus derivadas, ¿no? Las combinaciones posibles entre ellos. Ya en el siglo XVII, sin embargo, se pensaba que había solo una forma de gobierno natural y legítima, que era la monarquía. Bueno, esta distinción permitía combinar ambos supuestos en principio contradictorios, porque ya soberanía y gobierno remitirían a planos distintos. Digamos, la soberanía sería la única legítima y natural, pero no así el gobierno, que el gobierno efectivamente sería cambiante, convencional y eventualmente mutable, ¿no? Bueno, entonces, yendo a esto que veíamos acá, explica algo fundamental, ¿no? No sé si saben ustedes cuál era el grito de los comuneros, ¿no?, con que se hizo la rebelión comunera, que fue el grito con el que se iniciaron todas las revoluciones de independencia. Siempre el grito era el mismo: viva el rey, muere el mal gobierno. Esto fue interpretado por distintos autores, como Eric Bañón, como muestra de un resabio de pensamiento arcaico, ¿no?, de que se hacía esta distinción porque se pensaba al monarca como una figura mística que vendría en una barca alada a imponer la justicia, ¿no?, hay retratos, dibujos al respecto. Pero pierde de vista algo fundamental esto, ¿no?, que ese grito no existía antes del siglo XVII, que solo a partir del siglo XVII fue posible para los sujetos distinguir la soberanía del gobierno, y que eso, como les digo, tiene que ver con una serie de cambios que se están produciendo en esos años en los regímenes de ejercicio del poder político. Solo a partir de cuando surgen con el absolutismo y la afirmación de los estados nacionales, va a ser posible distinguir por un lado la soberanía y por el otro lado el gobierno, ¿no?
Como les decía, esto tenía el objetivo de elevar el poder monárquico, salvaguardar el poder monárquico de las vicisitudes, digamos, del gobierno efectivo. Ahora, ¿qué es lo que descubre Finestrat a partir de los levantamientos producidos por los comuneros? Que este mismo principio que estaba destinado a salvaguardar el poder real es lo que estaba llevando también a su ruina, porque en última instancia estaba abriendo las puertas para este grito de los comuneros. Los comuneros decían, no, nosotros respetamos al monarca porque el monarca es la encarnación de Dios, pero no tenemos por qué respetar al gobierno, porque los ministros son hombres igual que nosotros, y por lo tanto susceptibles a error. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión que saca Finestrat de todo esto? Que había que volver a cerrar esa brecha. Una vez producida la distinción entre soberanía y gobierno, había que volver a refundir ambos principios. ¿Sí? Y es eso lo que él le muestra. Hacer esta distinción para él era monstruosa, porque ellos decían, y no tenía sentido, porque los comuneros no estaban cuestionando a los ministros en tanto que personas privadas, sino en tanto que funcionarios, que personas públicas. Y esa autoridad le fue conferida por el monarca. Entonces, al cuestionar a los funcionarios electos por el monarca, en realidad estaban cuestionando al propio monarca. Pretender distinguir los ministros del soberano significaba para él, por un lado, crear una soberanía ficticia que no tiene formas de materializarse, porque solo a través de sus funcionarios el monarca puede hacer efectivo su poder en la sociedad, y por otro lado, crear una soberanía efectiva que ya vaciada de todo fundamento y a la cual entonces ya nadie tiene obligación de obedecer. Bueno, él decía, conservar la vida del rey, dejándole sin alientos vitales a sus ministros, es concederle a la persona real solo una sombra vana de su real nombre. Separar al príncipe del mando en las monarquías es constituir al gobierno monstruo sin cabeza, es decir, que la potestad de los ministros no es real y que sus órdenes no dimanan y provienen inmediatamente de la autoridad pública. Si el gobierno manda independientemente de la real persona, ya no es obligación de respetarle, obedecerle ni venerarle, a causa de que se contempla por los mismos vasallos con independencia del rey, y en tal caso los ministros son personas privadas. No representan el carácter del rey y dejan de ser vivas imágenes suyas. En esta suposición ni se obedece al rey ni al gobierno, cada uno vive según la abundancia de su corazón, quedando en libertad para apandillarse. Bueno, como les decía, de lo que se trataba entonces para Finestrat era refundir, ¿no? Entonces es soberanía y gobierno en un único principio, ¿no? El problema es que esta distinción había abierto ya un campo a la política que no va a poder ya cerrarse, ¿no? Y de hecho el propio discurso de Finestrat se va a inscribir dentro de ese campo. ¿Qué es lo que nace entonces? Bueno, es una suerte de doble economía, ¿no? Por un lado, una economía del arcano, ¿no? En principio, la idea de un saber de orden técnico y racional, digamos, la idea ilustrada del poder,
no se va necesariamente a contradecir a la idea tradicional, sino más bien va a venir a reforzar la idea del arcano, ¿no? Y la acusación que hace Finestrat contra los comuneros ilustra esto. Él básicamente lo que le dicen, ustedes, los comuneros, bueno, la protesta surgió originalmente por un aumento de los impuestos. Y él, Finestrat, lo que le va a decir básicamente, ¿y ustedes cómo saben cuándo un impuesto es muy alto? ¿Cuánto se necesita para armar una flota, para desarrollar una producción, etcétera? Eso solo lo pueden saber aquellos que están formados en el arte del gobierno, solo lo pueden determinar los ministros. Y ustedes no tienen ningún derecho no poseen el saber necesario para poder determinar esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, digamos, la idea del... digamos, se va a reproducir, ¿no?, acá el mismo desdoblamiento entre soberanía y gobierno en el plano del tributo. Es decir, la obligación de tributar, por un lado, es de derecho natural. No se puede negar a tributar. Ahora, esta obligación de tributar se convierte en un principio puramente formal y la determinación del contenido de ese tributo se vuelve ahora materia de gobierno. Es el gobierno el que debe determinar, ¿no? Dicen, la determinación de las leyes natural y divina es regalía propia del rey para la reducción de sus derechos a cuota determinada. El cargo y la obligación de naturaleza y religión que tienen los vasallos de alimentar a nuestro monarca, sin embargo, es confuso, es vago, no tiene determinada cantidad. Ni la naturaleza ni la religión señalan el cuánto de la contribución. La providencia de la determinada contribución impuesta sobre los caudales de los súbditos, que son materia de ella, es efecto de la ley humana, y por lo mismo será reservado a nuestro príncipe por medio de su sabio gobierno, ¿no? Bueno, digamos, la idea, ¿no?, entonces de una incorporación de un saber técnico de tipo racional tenía el sentido de reforzar la naturaleza esotérica del poder, de colocarla al margen del debate público. Sin embargo, también va a abrir el campo a la emergencia de la política como algo distinto de la pura ética, y las consecuencias de eso se van a hacer pronto manifiestas, ¿no? Bueno, y esto nos lleva entonces al comienzo de lo que hablaba, ¿no? Que es cuál es la función de la propuesta educativa, de la instrucción pública que él proponía, ¿no? Bueno, él básicamente, como vimos, tenía un objetivo que era infundir en la población el hábito de obediencia, pero al mismo tiempo enseñar a los súbditos a ejercer el arte del gobierno, ¿sí? Porque veía como una de las causas de los males la deficiente formación de los gobernantes, no de los ministros. Entonces, él acá lo que hacía era, por un lado, distingue, digamos, él está en contra, ¿no?, del derecho de insurrección. Sin embargo, este derecho no se podía negar completamente
porque, si, como les decía al comienzo, si no se estableciera un límite al monarca, se convertiría automáticamente en un tirano. Algún tipo de límite tiene que tener para distinguir al monarca legítimo de un tirano. Entonces él produce también este desdoblamiento a nivel de los dos principios. Va a distinguir tajantemente la ilegitimidad de origen de la ilegitimidad de ejercicio. La ilegitimidad de origen tiene que ver con los principios de justicia que pertenecen al ámbito del derecho natural y por lo tanto sí cualquiera los puede juzgar cuando un monarca es un legítimo monarca o es un usurpador. En ese caso él reconoce que sí, frente a un usurpador hay derecho de rebelión. Ahora, frente a un monarca legítimo ya no habría derecho de rebelión porque él desconoce la idea de que pueda haber una legitimidad de ejercicio. Es decir, que un monarca que tiene justos títulos para ser monarca pueda ser considerado como un tirano porque ha violado algún principio de justicia. ¿Por qué? Porque eso supone ya el juzgar al monarca, el ejercicio del poder del monarca, nuevamente supone un tipo de saber técnico que no está a disposición de todos. Los súbditos no tienen el conocimiento para juzgar la acción del gobierno. Y en última instancia esto sería violentar la idea misma de soberanía. Que alguien pueda juzgar al soberano sería destruirlo como soberano. Dejaría ya de ser soberano. Entonces él niega de plano la idea de que el sujeto, de que haya una idea de ilegitimidad de ejercicio, ¿no? Eso destruye la idea misma de soberanía, ¿no? Ahora, el problema que esto plantea es que él, con su propio discurso, entra en contradicción con el propio contenido del libro, digamos, entra en lo que se llama una contradicción performativa, digamos, en lo que hace, al decir lo que dice, está negando lo que está diciendo. Bueno, sí, ya, 5 también, yo también. ¿Por qué? Él niega que se pueda juzgar a los ministros, ¿no? Y sin embargo, él lo que está haciendo es justamente eso. Está cuestionando la acción de los ministros. Con su propio escrito está poniendo en duda la acción del gobierno. Y algo peor aún. Con el sistema su propuesta de difundir un sistema de instrucción pública está quebrando la idea misma del arcano, porque al difundir esos saberes en la sociedad, ese tipo de saberes en la sociedad, está abriendo las puertas también a que eventualmente esos mismos sujetos puedan juzgar la acción del gobierno y eventualmente disentir con ella, con los ministros. Y es acá donde aparece entonces, reaparece ahora el problema de la vicariedad, ¿no? El monarca es el vicario de Dios, es la imagen de Dios, la transposición terrenal de Dios. La distinción entre soberanía y gobierno permitía salvar esta doble naturaleza que había en el problema de los dos cuerpos del rey. Fundir la figura del soberano con Dios. Pero esa brecha que se va a cerrar en un lado necesariamente se va a abrir en otro.
lo que va a aparecer ahora, ¿sí?, es el problema del reaparecer, el problema de la vicariedad, ahora en el plano del gobierno. ¿Sí? Lo que decían los comuneros nuevamente, no era, nosotros no criticamos al monarca porque es la imagen de Dios, pero ¿por qué tenemos que obedecer a estos funcionarios que son hombres como nosotros? ¿Sí? Entonces la pregunta, digamos, acá reaparece cómo lo que aparece ahora, producida esta escisión entre soberanía y gobierno, es la de los dos cuerpos del funcionario. Cómo el funcionario, siendo una persona privada, puede al mismo tiempo participar de la naturaleza sagrada del monarca, que es el que le ha conferido su autoridad. Bueno, este problema, lo cierto es que, bueno, en primer lugar, como para ir concluyendo, ¿no?, la idea de que los órganos de prensa, etcétera, hacen nacer una opinión pública, en realidad no es así, sino que es al revés. Digamos, fue necesario primero que se desarrollara cierta conciencia respecto del carácter convencional de la naturaleza del ejercicio del gobierno para que se abriera el campo para el surgimiento de algo así como una opinión pública. ¿Sí? El problema fundamental, sin embargo, digamos, esta brecha no se va a poder ya cerrar. Siempre va a reemerger en otro plano. El problema igualmente es que si se pudiera cerrar sería aún más destructivo del poder monárquico, porque ya no habría forma entonces de distinguir entre el carácter unitario y natural de la monarquía y la existencia de pluralidad de formas de gobierno legítimo. ¿Sí? Lo cierto, y con esto concluyo, ¿no?, es que esta brecha finalmente se va a cerrar, ¿no? Pero eso ya lo van a hacer los insurgentes y lo van a hacer invirtiendo ahora los términos. ¿Sí? Finalmente los insurgentes, ¿qué van a hacer? Van a mantener esta distinción entre soberanía y gobierno, pero lo que van a hacer, van a colocar ahora la soberanía la soberanía monárquica, el poder monárquico, del plano del artificio, de la convencionalidad. La monarquía va a pasar a ser, efectivamente, como era en la vieja teoría de las formas de gobierno, solo una de las formas de gobierno posibles. ¿Sí? Y en el lugar dejado vacante por la soberanía, en lugar de la naturaleza, el fundamento natural, va a aparecer una entidad nueva que aparece ahora, ¿sí?, que va a ser la nación. La nación ahora va a venir a ocupar ese lugar vacante que deja la monarquía. Y esto explica por qué se produjo la crisis de independencia cuando se produjo. Porque el lugar de la soberanía ya era un lugar vacante aún antes de que se produjera la vacancia real, ¿no? Y para terminar, ¿no?, bueno, les leo esta cita de Martínez Marina, ¿no?, donde expresa ahora ya esta transposición que se ha producido en el discurso insurgente. Ya va a decir claramente, ya en 1808 va a decir: la autoridad paterna y el gobierno patriarcal, el primero sin duda y único que por espacio de muchos siglos existió entre los hombres, no tiene semejanza ni conexión con la autoridad política, ni con la monarquía absoluta, ni con alguna de las formas legítimas de gobierno adoptadas por las naciones en las diferentes edades y tiempos. La autoridad materna, bajo la primera consideración, proviene de la naturaleza, precede a toda distinción, es independiente de todo pacto, invariable, incomunicable, imprescriptible, circunstancia que de ninguna manera conviene ni son aplicables a la autoridad política, y menos la monarquía absoluta.
ese género de gobierno lo introdujo el tiempo, la necesidad y el libre consentimiento de los hombres. Es variable sus formas y sujeto a mil vicisitudes, ¿no? Bueno, es aquí entonces que aparece esta nueva dicotomía ya traspuesta. Todo el discurso revolucionario, el discurso insurgente, se va a fundar también en esta dicotomía establecida por el absolutismo entre soberanía y gobierno, solo que ahora en lugar del fundamento natural de la soberanía, el sustento natural de la comunidad, va a pasar a ser ocupado por la nación, mientras que el Estado, incluido la forma de gobierno monárquica, va a pasar a ser percibido como un andamiaje artificial y convencional que por lo tanto permite diversas alternativas posibles, ¿no? Bueno, creo que en muy apretada síntesis, la idea es ver cómo es que se produjo esta torsión, cómo los propios principios que instaura el absolutismo van a ser los que van a sentar paradójicamente las bases políticas para el propio movimiento insurgente que va a terminar dando por tierra con el absolutismo, ¿no? La idea es esta: para entender cómo se produjo la crisis de independencia no hay que estudiar a los precursores como si fuera una larga genealogía de antecesores de la independencia, sino todo lo contrario. Digamos, no hay nada más lejos de un insurgente que Finestrat, y sin embargo nos permite entender mucho mejor cómo cambiaron los modos de ejercicio del poder político durante el absolutismo y cómo esto van a eventualmente llevar a la crisis de independencia. Bueno, eso es todo, gracias. Agradecemos la presencia del doctor Elías Parse por estar acá en nuestra casa de estudios y ojalá podamos consultar con usted más adelante. A continuación tenemos la conferencia magistral del doctor Cristóbal Jovín de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Gracias.